Le damos la bienvenida a la gente de YouTube con un aplauso bien fuerte. Nos estábamos esperando. Estaban tocando timbre ahí los de YouTube. Así que nada, estamos muy agradecidos y muy honrados de que de todas partes del mundo, de muchas ciudades también de Argentina y de todo el planeta Tierra se conecten. Así que si en los comentarios ponen de dónde vienen, a nosotros después nos ponen re contentos de dónde nos están escuchando. Porque no sé si vieron una vez una película llamada Yesterday, que es una película de un tipo que choca y cuando choca se despierta y se pone a tocar un tema de los Beatles y todo el mundo se pone a llorar diciendo qué linda canción. Y nadie se acordaba de los Beatles. Entonces, ¿qué hace el corazón humano? Hizo guita el tipo, ¿no? Empezó a hacer canciones de los Beatles. No, como mi papá siempre dice que Pedro podía haber puesto una pescadería o quedarse con el que multiplicaba los pescados. Y bueno, dice que él empieza a hacer todo una gira mundial con canciones de los Beatles, pero todo el mundo pensaba que era de él, ¿no? Venía Ed Sheeran y le decía, por favor, enséñame a componer, le decía al tipo, ¿viste? Hasta que un día aparece un grupo de personas que se acordaban de los Beatles. Y de repente ellos se empezaban a juntar a recordar las canciones de los Beatles porque había gente en la parte del mundo y ellos decían, nos sentimos solos durante muchos años, pero escuchábamos lo mismo. Así que bienvenidos a la gente que está en YouTube porque mucho tiempo pensábamos que estábamos solos en esta revelación de Jesucristo. Pero dimos cuenta que Dios está hablando Cristo alrededor de todo el mundo. En un montón de casas, en un montón de iglesias, en un montón de países. Hermanos, la revelación de Jesucristo es inevitable que nos ocurra a toda la creación. Estamos de regreso a eso. Yo entiendo quiero poner una base de lo que quiero compartir hoy. El título del mensaje es Agonizando o Resucitando. Alberto lo habló un poco el miércoles. Alberto dijo algo que a mí me gustó mucho. Él dijo, la cruz no es para agonizar, es para morir. Y nosotros sabemos que nos encontramos en esta mañana y no nos presentamos para declarar nada ante Dios. No venimos a decretar, no venimos a pactar, no venimos a sellar, no venimos a poner ningún derecho propio por nosotros, sino que venimos a conocer y a entender a Dios. Venimos, vivimos, oramos, cantamos para poder oír lo que Dios nos está hablando como congregación, como iglesia, como hijo, pero no para que Dios nos escuche a nosotros. Ahora, si nosotros durante todo este tiempo, mi papá recién decía, no son tus oídos que están alrededor de tu oreja lo que va a escuchar lo que Dios está hablando, sino que es tu espíritu. Si vos en este tiempo no está siendo sensible a lo que Dios le está hablando a la iglesia, a lo que Dios le está hablando a su hijo, es momento y es tiempo de afinar esa sordera en el cuerpo. Hermanos, vos podés pasar un día, dos, una semana, un mes, un año, pero lo que nunca va a poder pasar es que sea crónico o que sea patológico, no escuchar nunca lo que Dios está hablando. No poder estar alineado a lo que Dios está hablando al cuerpo, es imposible no vivir una patología, algo crónico, que nunca escuchemos a Dios. Nosotros, durante años de secundaria y de primaria y en la universidad, tuvimos matemática en diferentes niveles, tuvimos biología en diferentes niveles, tuvimos física en diferentes niveles. Pero año a año vamos yendo un poco más profundo en la materia. Y eso es lo que estamos entendiendo en Cristo. Año a año, día a día, mensaje a mensaje, vida a vida, muerte a muerte, vamos entendiendo un poquito más, una facción más de Cristo. Y entendemos que el conocimiento viene explícitamente por la realización del mismo. Cuando empezamos a vivir esta vida, se nos van añadiendo verdades. Ahora, el punto está en cómo nosotros gestionamos las verdades y cómo nosotros administramos las verdades. Hace poco escuché a un pastor hablar de un ejemplo que me encantó, de que Moisés, siendo criado por egipcios, pero él era hebreo,
Él de repente, viviendo como un egipcio, con cultura de egipcio, de repente viviendo en el palacio del faraón, parte de la familia, ve a un soldado egipcio pegarle a un hebreo, brutalmente. Y dice que por dentro su verdadera identidad de hebreo resurge. Él no tenía ni idea de su origen, él no tenía ni idea de dónde venía, pero cuando él ve al soldado pegándole al hebreo, dice que de adentro de él resurge una identidad. Hermanos, espero que el mensaje que tengamos en esta mañana sea un golpe, algo que ocurra en el espíritu, que algo suceda, que vuelva a activar tus sentidos totalmente direccionales a la gloria de Dios. Que de repente tu verdadera identidad en Cristo, que está ahí oculta, que está ahí escondida por un golpe, por un mensaje, por un abrazo, por un café que te tomes cuando termine la reunión con algún hermano, algún golpe ocurra esta mañana y tu verdadera identidad salga a flote de nuevo. Que te ponga una carga por el pueblo de Dios, que te ponga una carga por el propósito de Dios, por el éxodo de nosotros mismos de vuelta a casa. Bonnke, un pastor reconocido en África, él decía, la iglesia en África tiene kilómetros y kilómetros y kilómetros de expansión, pero tiene centímetros de profundidad. Y nosotros tenemos que empezar a entender que estamos expandiéndonos, pero necesitamos ser profundos en la revelación que estamos recibiendo. Por eso nosotros vivimos agonizando, tenemos dolores y nosotros decimos que eso es la cruz. Y vamos a empezar a pasar por esta mañana por diferentes lugares del por qué nosotros no queremos dejar de agonizar. ¿Por qué a nosotros nos interesa más agonizar que morir de una vez por todas en la cruz? Que tomar la cruz. Entonces, seguramente nosotros como hijos, como cristianos, tomamos decisiones y agonizamos constantemente. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, como un punto, está puesto en perspectivas de un tercero. Nosotros siempre nuestras decisiones o nuestras no decisiones, nuestra acción o nuestra no acción está atado a la acción o la no acción de otra persona. Pero el evangelio del nuevo pacto nos está llevando y nos está apuntando a ser una generación donde nuestra perspectiva y nuestra expectativa sea una sola: tener la vida del Hijo de Dios. No es la vida de un tercero, no es la vida de aquel, son las acciones de él o las decisiones del otro. Es tener la vida del Hijo de Dios. Este es el regreso a casa. Por eso Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Y dice: a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es el varón perfecto que tenía la medida, la estatura de la plenitud. Por eso dijimos hace domingos atrás, ya nada es chico, ya nada es grande, sino que todo tiene la medida de Cristo. El mundo fue empapado por Cristo. Ahora nosotros podemos estar llenos de Biblia, podemos estar llenos de cultura evangélica, pero si nosotros desviamos nuestra mirada de aquel varón perfecto, de quien es la medida de la plenitud, y empezamos a desviar nuestra mirada en otro lugar que no sea Él, nuestra fe empieza a debilitarse. Y dejamos de morir, empezamos a agonizar. Las únicas personas que no se debilitan son las personas que tienen sus ojos fijados en aquel varón perfecto. Por eso Romanos 15:3 dice algo que es hermoso: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y esto es un principio que vengo entendiendo hace un tiempo y que vengo masticando hace un tiempo, que la palabra esperanza es perfectamente reemplazable con la palabra expectativa. La palabra esperanza es totalmente comparable con lo que es irreemplazable con expectativa. Lucas 3:15 dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Y una de las grandes preguntas que te quiero hacer en esta mañana es: ¿cuáles son tus preguntas con las cuales llegaste hoy? ¿Con cuáles dudas llegaste?
¿Con cuáles expectativas? ¿Viniste para anotar alguna frase para tirarle al palo de la iglesia que ibas antes? ¿Viniste? ¿Con qué expectativa viniste? ¿Cuáles son tus expectativas? Cuando vos te acercás al cuerpo, empezás a ajustar en el cuerpo. La pregunta es, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuál era la expectativa del pueblo cuando estaba con Juan el Bautista? Saber si Juan era el Cristo. Saber si estaba la vida del Hijo de Dios. Si mi expectativa es ver a Cristo, si mi vida es encontrar, si mi expectativa es encontrar la vida del Hijo de Dios, créeme, hermano, si vos viniste con esta expectativa, hoy va a haber una respuesta. Hoy va a haber una respuesta. Lucas 3:16 continúa. Si la expectativa de ellos era eso, era saber si era la vida de Dios. Y dice, y respondió Juan, hay respuesta, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Siempre hay respuesta. Dios no está comprometido en responder expectativas familiares, físicas, matrimoniales, nacionales, económicas. Dios tiene la expectativa de responder la vida del Hijo de Dios en nosotros, para que después en esa vida encontremos todas las otras expectativas menores. Porque ajusta a todas las otras expectativas. ¿Por qué responde Juan? Porque la expectativa era correcta. Hermanos, si en esta mañana viniste lleno de una expectativa que no se está cumpliendo, que el mundo no cumple, que el sistema evangélico no cumple, no te tires a los brazos de la depresión, no te tires al desgano, no te tires a la crítica ni a la murmuración. Cerrá tus ojos 2 minutos y elevá tus expectativas a Cristo. Padre, no importa con qué expectativa venimos, entendemos que bajo la mente de Cristo y por el poder del Espíritu Santo, decimos que la expectativa de esta mañana es Cristo. Nuestra expectativa es encontrar la vida del Hijo de Dios. En nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestras decisiones. Padre, elevamos la expectativa al varón perfecto. En el nombre santo y eterno de Jesús. Lázaro agoniza, ¿no? Empiezan a decirle a Jesús, Jesús, tu amigo Lázaro está agonizando y se está muriendo. Y Jesús tarda, Jesús espera. Y lo interesante es que Jesús espera a que Lázaro muera. Lázaro agonizando, me lo imagino gritando de dolor, descompuesto, en la cama, llorando, la familia. Y Jesús está diciendo, aún no murió, está agonizando. Hay un paralelismo. Vamos con David. De repente un pueblo atemorizado. Hay un pueblo totalmente atemorizado. Porque había un gigante como Goliat. Diciendo, ¿quién va a ser? ¿Quién se va a animar a venir a golpearme? ¿Quién va a animarse a pelear contra mí? Y el pueblo agonizaba. Porque el pueblo dice que durante 40 días estuvo escondido, atemorizado de Goliat. Hasta que en un momento David fue caminando hacia la muerte. Entonces, en esta mañana vamos a atacar directamente al espíritu agonizante que muchos de nosotros estamos experimentando y no logramos matar. No logramos crucificarlo en la cruz. Hermanos, la cruz no es para agonizar, la cruz es muerte para vida. Obviamente con esto conlleva una madurez. Porque gran parte de la muerte es la madurez. Entonces, vamos a tener que empezar lo que vamos a hacer esta mañana es asesinar el ego un poco. Porque nuestra opinión humana es parte del gran conflicto de no poder diferenciar lo que es agonizar con lo que es morir. Juan 6:63 dice, las palabras que os he hablado
son espíritu y vida. Juan 20:30 dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Nosotros esto lo hemos visto y lo hemos estudiado, que las señales que Juan habla, que nosotros normalmente le decimos milagros, Juan le está diciendo señales. Por ejemplo, al paralítico del estanque, a las bodas de Canaán, a la sanidad del ciego. Juan está hablando de 10, por lo menos de 10 señales. 10 señales sobresalientes. Y vamos a entender lo que es una señal en 30 segundos. La señal es algo que señala. Un objetivo en el cual podemos entrar. Un objetivo en el cual podemos ver. Y un objetivo en el cual podemos habitar. Señala el señalado. Y es muy importante entender este punto de por qué la señal significa esto. Porque todo lo que ocurra está señalando a una realidad superior, a un poder superior. Y todo milagro, por grandioso que sea, por grande que sea, por increíble que sea, créanme, tiene fecha de vencimiento. Y si en ese milagro la única ganancia es el milagro, pero no hay Cristo, hermanos, la ganancia es muy baja. Si la única ganancia que vos tenés es el milagro, pero no hay vida, no vamos al señalado, a lo que señaló ese milagro, la ganancia es baja. Podemos tener eventos sobrenaturales y está espectacular, pero hay algo mucho más profundo que ese evento sobrenatural. Hay un evento sobrenatural que supera todo lo demás, que es la formación de la vida del Hijo de Dios en nosotros. Y es una expresión clara de Cristo. Por eso Jesús estaba diciendo, ustedes van a tener vida, pero vida en abundancia. Las palabras que les hablo son espíritu y vida. Por eso lo que estamos comunicando no es un dogma, no es una teología. Estamos hablando de la vida y la edificación de la misma. Pero para nosotros vivir de la vida y su edificación, tenemos que primero experimentar la muerte. Ese es el proceso. Ahora, nosotros somos edificadores de la vida. Nosotros día a día edificamos vida. Cuando nos juntamos acá no es una mera cultura evangélica. Si fuera así, yo me confieso, hermanos, no vendría nunca más si es por cultura. Vengo porque tengo una responsabilidad con la vida que porto y necesita esa vida ser administrada, necesita ser entrenada, necesita ser cuidada. Necesito de mis hermanos, necesito ajustarme. Lo necesito porque la vida me lo pide. Y muchos sabemos con mucha convicción que en estos tiempos crecimos en la vida del Espíritu y no lo podemos negar. Estamos creciendo en la vida del Espíritu, pero no en la vida natural, no en nuestra vida psicológica, sino estamos hablando que estamos edificando la vida Zoe, que es la vida superior, que es la vida suprema, que es la vida del Hijo de Dios en nosotros. No estamos hablando de la mejora del hombre, estamos hablando de que habita en nosotros una vida superior y que esa es la que estamos desarrollando y esa es la que estamos entendiendo. Por eso como iglesia entrenamos las capacidades de esa vida en nosotros. Por eso no se llama barca, no se llama célula, se llama grupo de entrenamiento, porque estamos entrenando la vida que portamos. Estamos entrenando la nueva vida. Somos portadores de una vida gloriosa, porque es una vida potencial. A mí me encanta el cómo lo describe Pablo en Hebreos. Dice, esto es una vida indestructible. Es una vida con potencial, pero requiere entrenamiento y requiere desarrollo. Necesitamos salir en esta mañana con carga del Espíritu, hermanos. Salir esta mañana con una carga del Espíritu y decir, me di cuenta que necesito desarrollar, entrenar esta vida. Necesito a los hermanos, necesito al cuerpo, necesito Cristo en todas sus expresiones, necesito desarrollar esta vida. Hermanos, créeme, no tenemos ni idea de lo que Dios depositó en nosotros. No somos conscientes de la totalidad que Dios depositó en nosotros. En Juan 12, que es el momento
posterior a lo que estábamos hablando de Lázaro, ya Lázaro resucitado, van a una fiesta. Antes de la muerte y resurrección de Lázaro. Y esto es después. Y dice, 6 días antes de la Pascua, que vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y ahí hicieron una cena. Ya vamos a empezar a ver una mesa, una cena, una fiesta. Dice que Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos. Dice que la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas el Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Ojo con las opiniones. Las opiniones que parecen buenas, pero están quitándole gloria y honra a Cristo. Nos desenfocan del desarrollo de la vida, están atadas a tu carne, a tus deseos, a tus tesoros. Su tesoro estaba en el dinero, en lo que él podía robar, no en dárselo a los pobres. Pero María no se dio cuenta, lo que hizo fue romperlo para limpiarle los pies a Jesús. Y en una sombra perfecta hablar de un olor que de repente, un olor fragante de alabanza, un olor inmenso que cubre toda la casa. Entonces, Lázaro es un código que Dios nos está hablando. Lázaro es un código de Dios. Lázaro es parte de la revelación de Jesucristo, es una señal. Señala al señalado. Todos los milagros son señales que nos indican un destino posible. Todos somos Lázaro, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por gracia fuimos salvos. Estábamos podridos, estábamos con mal olor, pero ahora ¿qué estamos haciendo? Sentados en la mesa. Lázaro estuvo muerto, pero ahora estaba sentado en la mesa. Como nosotros, ahora cuando volvamos a nuestras casas, no sentaríamos un muerto en nuestra mesa a almorzar. Así el Señor no nos tenía en su presencia. Estábamos alejados, estábamos ajenos al pacto. Pero Él nos hizo cercanos y nos hizo herederos en Cristo. Y empezamos a tomar una conciencia. Estoy muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Y le avisan a Jesús, le dicen en el versículo 11, antes le dicen a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, pero Jesús no responde con urgencia. No responde con urgencia. Y Jesús no aparece hasta la muerte de Lázaro. Jesús llega 4 días después. Y cuando se encuentra con 4 días después, se encuentra con un escenario de muchas opiniones. Nosotros agonizamos, no vamos a la cruz y decimos, no, yo me voy a callar, aunque me esté diciendo esto, yo me voy a callar, pero ya venía el momento, yo voy a morir en este momento, porque mi momento de la justicia de Dios me la va a dejar así a mí en el momento perfecto. Dios, dame paciencia, porque si me da fuerza lo mato. Y vos empezás a darte cuenta que en realidad lo que estás haciendo es acumular resentimiento. Estás acumulando bronca. Estás acumulando envidia, odio hacia un hermano. Lo único que estás haciendo es cerrar la boca. Peor todavía. Empezás a planificar una venganza, hechos contra tu hermano. Estás agonizando, no estás muriendo. Si vos vivís en una situación así en esta mañana, te quiero decir, estás agonizando, no estás tomando tu cruz. La cruz habla de una milla extra, de otra mejilla. Si te pide la capa, dale también todo lo que tenés. Es una milla extra. Es una milla extra. No estamos hablando que te calles. Estamos hablando de una milla extra. No estamos hablando que no digas nada. Estamos hablando de una milla extra, de extender gracia.
Y de repente vos empezás a llorar y a decir, Señor, yo que estoy muerto, pero vos viví en mí. Y Jesús se entera. Y dice, no, este está agonizando, me voy a quedar un día más en esta ciudad. Está agonizando. Y empezás a vivir el famoso desierto. Y empezás a vivir el famoso silencio de Dios. Y empezás a arrancar con las dudas. Hasta que en un momento ocurre la muerte. Y ahí es donde llega Jesús. Llega a un lugar con opiniones, con gente que sufrió mientras Jesús no estaba físicamente en ese lugar. Entonces, Jesús llega, se encuentra con un escenario con opiniones y con quejas, porque normalmente cuanto más conocimiento teológico tenemos, más opiniones podemos lograr tener. Y empezamos a decir cómo debería ser, cómo deberíamos decir, cómo deberíamos plantear, cómo deberíamos organizar, por qué viniste ahora, ¿no? Todos los fariseos decían, si lo amaba tanto, ¿por qué no vino antes? Marta, María le decían, si vos hubieses estado aquí, no se hubiese muerto. Todos dándole opiniones y explicaciones, pidiéndole explicación a Jesús. Todos opinaban, pero nadie tenía la capacidad de resucitarlo a Lázaro. Porque Él es la resurrección y la vida. Ahora, hermanos, si empezamos a entender un poco de opinar menos y a creer más en lo que Dios nos habló, con esto de la cruz, con esto ser ministro competente del nuevo pacto y todas esas cosas, que en realidad es todo lo mismo, y empezamos a dudar. Empezamos a conflictuarnos, porque ¿sabes por qué, hermano? Porque amamos el árbol del conocimiento. Amamos el árbol del conocimiento y la opinión humana es el ego no crucificado. Te lo repito, tu opinión carnal es el ego no crucificado. Debemos dejar obrar a Dios en su tiempo, venir a Dios en su tiempo, porque lo hace bien. La aparente demora de Dios no es una demora. Dios es el tiempo. Marta le dice, sos el culpable. Si hubieses estado aquí a tiempo, no se hubiese muerto. Y él le dice, Marta siempre estuvo aquí. Lo sientas o no lo sientas, siempre estuvo acá. Lo sientas o no lo sientas, Cristo mora dentro tuyo, hermano. No sé si sabías eso. A veces nuestras emociones dan testimonio de que mora en nosotros, pero a veces nuestras emociones no dan testimonio. Pero si no dan testimonio, no significa que se haya ido. No significa que te haya abandonado. Nosotros, hermanos, si tus emociones no dan testimonio de que Cristo mora en tu vida, tomate 2 minutos y decir, Padre, que tu espíritu dé testimonio de la vida del Hijo en mis emociones. Que tu espíritu dé testimonio de que el Hijo de Dios mora en mí, en mis pensamientos, en lo que veo, en lo que escucho, en mis apetitos. Miren, Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Isaías 49:15 dice, ¿puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaré. He aquí en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. Aunque tus emociones no den testimonio, mora dentro tuyo y dentro mío. Es una cuestión de enfoque, es una cuestión de entrenamiento de la naturaleza, pero preferimos agonizar en la misma. Y Marta, apoyada en sus sentidos naturales, nunca apoyándose en la fe, cuando Jesús le dice, ¿y dónde lo pusieron? Ella le dice, no, ya huele mal, ya está muerto, déjalo ahí. Ella se apoya en todos sus sentidos naturales. Y la fe llega a lugares donde la razón nunca va a poder llegar, donde la razón nunca nos va a poder acompañar. Por eso Pablo le habla a los de Corinto que se jactaban de ser racionales y él le dice,
Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Él tiene preparada para nosotros. Está hablando de un fruto del Espíritu, de la fe, un fruto al cual nosotros tenemos que desarrollar dentro nuestro. Hermanos, algo que quiero que te lleves en esta mañana, tenés que prepararte para empezar a recibir las respuestas a la manera de Dios. Dios responde a la medida del varón perfecto. Dios responde por Cristo. Y Cristo en expresar, porque la señal de esa respuesta señala al señalado, señala a Cristo, pero nosotros no las aceptamos. No estamos interesados en que Dios nos responda de esa manera. Queremos que los ceros de nuestro banco por una oración se multipliquen. De encontrar, yo siempre pensaba, el Kini 6, encontrar un papel, mirarle en la tele y decir, lo gané. Le doy el 10% a la iglesia. Nosotros pensamos, Juan 12 es la fiesta después del lío de la resurrección de Lázaro. Juan 12 es una mesa de gracia, donde Marta en el 11 dice que servía afanada, estresada, agotada en su salud. Dice que estaba quebrantada Marta. Marta en el 11, antes de la muerte, dice que estaba totalmente turbada, estaba totalmente agotada, estaba totalmente estresada. Pero en el 12, y esto es una imagen de la vida de la resurrección, en el 12 Marta se sienta en una mesa de gracia, en una mesa de resurrección, y el estrés se terminó. Solamente dice, y Marta servía. María rompiendo el perfume. El estrés se terminó porque ahora estaban experimentando el reposo de Dios. Ahora Marta sirve adecuadamente. Ahora Marta sirve sin afán, sin una salud rota. Porque empezaron a experimentar en su casa, en su mesa, la resurrección de una persona que había pasado de muerte a vida, de una persona que había agonizado, pero un día murió. Y cuando murió, después de sus días, resucitó y estaban sentados en una mesa de gracia. Hermanos, hoy es una mesa de gracia, entre nosotros tenemos una mesa de gracia. Te quiero preguntar, ¿estás estresado? ¿El servicio te está estresando? ¿Te está quebrantando? ¿Te está agotando? Hacete esta pregunta, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu respuesta? Estás agonizando, hermano. Llegas con los ojos todo lagañosos, ojeras, sufriendo. Hermanos, necesitamos sentarnos en la mesa de gracia. Necesitamos romper el perfume. No importa cuánto valga. Necesitamos que ocurra la resurrección en nuestra casa, en esta mesa. Necesitamos pasar del 11 al 12. Y quiero conectar algunas sombras con la sustancia. En 1 Samuel 18 hay un contexto de guerra entre Israel y los filisteos. En un momento los filisteos dijeron, vamos a hacerla más fácil. Traigan a uno que pelee con Goliat. Si ustedes le ganan, nosotros le servimos a ustedes. Y si nosotros le ganamos a ustedes, ustedes nos sirven a nosotros. Claramente, nadie quería pelear con Goliat. Nadie. Y durante 40 días Goliat gritaba, manden a uno a pelear conmigo. Y dice que hacía un despelote y él decía, manden a alguien a pelear conmigo, manden a alguien a pelear conmigo. Y así durante 40 días. Hasta que hubo un punto de inflexión. Cuando Dios está en el asunto, hermanos, y hay un punto de inflexión cuando alguien decide tomar su cruz, cuando alguien deja de agonizar y muere y va enfrente y se enfrenta a la muerte, al hombre más grande que puede existir, que ya fue vencido.
Porque David es una sombra de Cristo, venciendo al gigante más grande de todos, a la muerte. No hay vuelta atrás. Así que David aparece y nada lo puede detener. Pero mientras el pueblo temía por morir en manos de Goliat, el pueblo estaba atemorizando, el pueblo estaba agonizando con un terror. Estaba agonizando, porque en cualquier momento Goliat se calentaba, dejaba de esperar y los mataba a todos. Ellos estaban agonizando, estaban esperando la muerte, por eso ninguno iba. Mientras el pueblo de Israel agonizaba, ¿saben lo que veía Dios? Lo veía a David con la cabeza de Goliat en la mano. Mientras Pedro lo negaba 3 veces, ¿saben lo que veía Dios? A él predicando el sermón a los 8.000. Estaba escribiendo las 2 epístolas. Mientras Pablo perseguía a la iglesia, lo veía en Roma, preso, siendo martirizado, escribiendo las cartas para dejar un fundamento apostólico. No es ni tu miedo, ni tu temor, ni tus defectos anula lo que Dios depositó en tu vida. Estamos en sus procesos, pero el proceso tiene un orden: cruz, muerte y resurrección. Y esa vida de resurrección, la edificación de esa vida. El problema está en que no podemos vernos como Dios nos ve. La situación que vos vivís no detiene la fructificación. Si estás en Cristo, la va a potenciar. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos exigirle fruto a nadie, porque cada uno opera bajo la luz que tiene y que administra. Nosotros sería como ir a un árbol y ponerle un cartel que diga: este año vas a tener que dar 1 millón de manzanas. Si el árbol está enfermo, no tiene vida, y si no tiene vida, no da fruto. Pero si regresamos al árbol, a la condición de la vida, si regresamos al árbol, a la vida de la fertilidad, no hacen falta carteles, porque la vida que porta va a generar el fruto solo. Por eso es necesario volver a morir. Por eso es necesario volver al origen, al principio, este regreso a casa. Hermanos, ocurrieron cosas en la eternidad que vos todavía no estás enterado. Pedro nunca se hubiese imaginado, después, en el momento que estaba negando a Jesús, que iba a terminar haciendo lo que hizo. Pablo nunca se hubiese imaginado experimentar la revelación de Jesucristo cuando él era el que los perseguía. David nunca lo hubiese imaginado. Y aconteció, dice 1 Samuel 18, que cuando él hubo de acabar de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, su talabarte. Y aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, o sea, cuando volvió de matar a Goliat, dice que las mujeres salieron por toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y dice que las mujeres cantaban y danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl de gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10.000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y acá empezamos a entender un poco la envidia, ¿no? Porque la envidia es sentirse amenazado por el éxito del otro. Y empezamos a ver cómo de repente el logro que era de todos empezó a generar una división en el reino. Empezó a generar una división entre ellos. Ahora, la pregunta es: ¿cómo conectamos la sombra con la sustancia? ¿Qué nos habla acerca de Cristo este pasaje? Y yo creo que hay una imagen que es
impresionante, que es la de David, viniendo con la cabeza de un niño, un adolescente, viniendo con la cabeza del gigante en la mano, trayéndola al rey, ¿no? Y que es una sombra de cuando Jesús toma las llaves del Hades y de la muerte. Jesús venció. Jesús cuando muere en la cruz va al Hades y toma las llaves del Hades y de la muerte. Y aparece. Y ya la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Ya la muerte no nos puede amenazar. Como Goliat ya no se puede parar y gritar, mándenme uno. Porque ese uno fue y ese uno lo venció. Dice cuando Saúl lo ve entrar a David con la cabeza del gigante, Saúl hace una pregunta, hermanos, que es demoledora. ¿Saben lo que pregunta Saúl? ¿De quién es hijo este muchacho? ¿De quién es hijo este muchacho? ¿Quién es su padre? La vida de la resurrección da gloria al Padre, hermanos. El fruto que nosotros podemos alcanzar es mostrar la herencia de hijo que tenemos. Esa es la gloria que nosotros podemos disfrutar y ver. ¿De quién es hijo? Eso no lo heredaste ni de carne, ni de sangre. Esa no es una revelación tuya, esa es una revelación de los cielos. Esa revelación te la dio el Padre. Eso no es ni carne ni sangre, te lo ha revelado. Esto ocurre en 1 Samuel 17:55. Y dice, ¿de quién es hijo este joven? El fruto de nuestra victoria es demostrar nuestra herencia de hijo de Dios. Que pregunten, ¿de quién es hijo? Hermano, ¿de quién sos hijo? La gente cuando te ve actuar, caminar, decidir, pensar, hablar, pregunta, ¿de quién sos hijo? Hay un poder, una victoria en el Espíritu donde literalmente los está llevando a pensar en el Padre. Hermanos, dice, sí, el que vio al Hijo, vio al Padre. Te lleva al Padre. La vida, la resurrección, la edificación de la vida, el poder experimentar la cruz y la vida de resurrección te lleva al Padre. No solamente que nos lleva al Padre a nosotros, sino a la gente que nos rodea. Y este es un gran desafío que tenemos. Porque Jesús venció a la muerte, pero nos otorgó esa victoria, ese poder, ese trofeo, lo depositó dentro nuestro. Y cuando nosotros obramos en su espíritu, cuando nosotros decidimos morir a nosotros mismos, cuando nosotros cambiamos todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos está trayendo y alimentando, empezamos a generar un fruto de herencia, un ADN de hijo, donde lo único que te va llevando es al Padre. ¿De quién es hijo este chico? ¿De quién sos hijo? Volvamos a 1 Samuel 18. Dice, y Saúl lo tomó aquel día porque dijo, ¿de quién es hijo este muchacho? Trae la cabeza de Goliat siendo chiquitito. ¿Quién es? Dice, y no lo dejó volver a su casa. A partir de ese momento, David no volvió nunca más atrás. David no volvió nunca más a su casa, hermano. Quiero decirte, para que dejes de agonizar, para que puedas experimentar la cruz, para que empieces a formar a Cristo en tu vida, quiero decirte, hay lugares en los que nunca más vas a regresar. Cuanto más formado es Cristo en tu vida, nos vamos a ir dando cuenta que hay cosas que van a cambiar y que se deben terminar. ¿Por causa de qué? De la formación de la vida del Hijo de Dios en nosotros. No podemos pretender, bajo ningún punto de vista, hermanos, no podemos pretender que Cristo sea formado y que todo permanezca igual. No puedes pretender eso. No puedes pretender que Cristo sea formado y que todo permanezca igual. Pablo, yendo a Damasco, se encuentra con Jesús. Se encuentra con la luz. Se encuentra con Cristo. No fue a Damasco. Se terminó. El viaje que él iba a Damasco se terminó. Cambió de rumbo. Ahora fue a Cristo. Camino a Damasco se encontró con el camino. Y no fue más. David no volvió a su casa.
La pregunta es, ¿vos podés escuchar el mensaje? Vos podés escuchar mensajes, sermones, prédicas, juntarte con hermanos, pero si vos no volvés, si vos cuando terminás en esta cultura, volvés a los mismos lugares que frecuentaste toda tu vida, ¿de qué te cambia? ¿De qué te sirve? No podemos pretender que Cristo sea formado y que todo permanezca igual, hermanos. Quiero decirte, muchas de las cosas van a desaparecer de tu vida. Tristemente, en nuestra carne, muchas de tus amistades se van a terminar. Muchos de los patrones de tu vida que te dominaron y te gobernaron durante años se van a terminar. Muchas conductas que vos tuviste durante años y años y años se van a terminar. Cosas que amás, cosas que deseás, proyectos de tu vida se van a terminar. Porque en tu interior, en tu cabeza, en tu espíritu va a resonar todo el tiempo la misma pregunta. ¿De quién es hijo? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué todo esto se va a terminar? Porque Dios no quiere que regreses ahí. ¿Por qué? Porque Cristo está siendo formado y ya cruzaste la muerte y ahora estás experimentando la vida de la resurrección. Pero ¿cómo podemos hacer este cambio? ¿Cómo nosotros podemos, qué tenemos que aislarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que anular todo. Miren, este pasaje es toda una figura de Cristo y tiene sombra para tirar para arriba. Pero hay una figura de cómo podemos traer al nuevo pacto el ajuste al cuerpo. Dice que Jonatán quedó con el alma ligada a la de David y que se amaron como a sí mismo. Lo que hizo Jonatán es lo que hizo Cristo, es una figura de Cristo. Le entrega la túnica, le entrega su manto, que es lo que Cristo nos dio a nosotros. Porque todo lo que fue transferido fue gratis. Dice, se quitó su manto, se lo dio a David, otras ropas suyas también, hasta su espada, su arco y su talabarte. Dice, la pregunta es, hermanos, ¿qué es esto? ¿Qué es estar ligados? Esto es conectar. Esto es ajustar con el cuerpo. El gran problema del atraso, del propósito de Dios, de la vida de resurrección en nosotros es que no ajustamos en el cuerpo, no conectamos con los hermanos que Dios puso. ¿Y por qué no conectamos? Por preferencias. No conectamos porque somos selectivos. No conectamos porque su forma de ser no me gusta. No conectamos porque preferimos rodearnos de los que nos aplauden antes de los que nos corrigen. El problema es la falta del ajuste en el cuerpo. Ahora, nosotros no queremos ser un estorbo, sino queremos ser una expresión real de la vida del Hijo. Porque, hermanos, la gracia genera un blindaje. Y uno de los blindajes que genera la gracia es que no te sentís atacado todo el tiempo. El que vive en la gracia no se siente atacado. David venía a quitarle el trono, porque Jonatán era heredero, pero él le da su manto. Él le da su manto, Él le da su lugar. Le da su espada. La gracia, hermanos, nos hace sensibles. Pero no nos hace solamente sensibles a lo que Dios habla, sino que nos hace sensibles a la gente. Porque no es en nuestra humanidad, sino que es en la mente de Cristo. Las distancias con las personas están atados literalmente al compromiso, al interés con las mismas. Toda la distancia que vos tengas es por tu compromiso, es por tu interés. Pero créanme que la vida de Cristo en nosotros acorta toda distancia. Porque esa distancia fue crucificada en la cruz. ¿Por qué no podemos acortar esa distancia? Porque estamos agonizando. Porque esa distancia todavía no fue crucificada. Jonatán deja sus mantos y dice que él lo viste con sus ropas a David. Y David fue vestido. Y dice que cuando dice se desnudó, significó que no está escondiendo nada delante de él.
Cristo como una imagen de Adán, la iglesia como una imagen de Eva. Dice que desnudo significa no hay nada para esconder. Por eso después cuando ellos pecan, se esconden. Se esconden. Desnudos y no se avergonzaban, hermanos. Estamos viendo la cruz, estamos viendo la resurrección. No una persona que decide sufrir de por vida, sino una persona que entendió la muerte para vida. Jonatán le da las ropas y lo viste a David, como Dios nos vistió a nosotros de Cristo en esa cruz. Como Dios nos vistió a nosotros de Cristo. Estamos vestidos de Él. Estamos vestidos de su justicia. Fuimos vestidos de tal manera de Cristo que ahora el Padre no nos ve más a nosotros, sino a quién ve. A Cristo. Por eso Pablo decía, vístanse de la nueva criatura. Vístanse de la nueva creación. Vístanse de Cristo. Le entrega la espada, le entrega el arco diciéndole, yo no tengo razones de defenderme de vos, yo confío en vos. Tomá mi espada, eso quiere que el Señor que ocurra entre nosotros, hermanos. Entreguemos la espada. No hay planes malos dentro del Evangelio, no hay planes malos en Cristo, todo lo contrario. Dice que le dio el talabarte, que era el cinturón donde colgaban la espada. La espada es la palabra de Dios. Pero el talabarte es nuestro espíritu, donde la palabra mora. Y David empieza a recibir todo esto gratis. Pero hay un detalle, Saúl intenta vestirlo antes a Jonatán. Perdón, a David. Saúl lo quiere vestir antes. Antes de que él fuera a matar a Goliat, antes de que él quiera matar a Goliat, Saúl le ofrece su armadura a David. Pero ¿saben qué hizo David? No la quiero, dijo. Entonces David, cuando le ofrece su armadura, cuando Saúl le dice a David, toma tu armadura, quiero que vos vayas con mi armadura, hay una respuesta que da David que es increíble, que dice, yo no puedo andar con esto. No puedo. Ahora, ya estoy terminando. Debemos saber, hermanos, y preguntarnos, ¿quién te viste? Saúl lo quiso vestir a David para que vaya a la batalla, a la vida, a vencer. Pero él decide las vestiduras de Jonatán, de alguien que se había ligado su corazón. La pregunta es, ¿de quién recibís palabra? ¿De quién recibís regalos? Hermano, la pregunta es, ¿quién te viste? Significa quién instala pensamientos en tu vida. ¿Quién instala pensamientos? ¿La mente de Cristo o la mente carnal? ¿Quién instala pensamientos? ¿La verdad absoluta de Dios? ¿Tu compañero de trabajo? ¿O la serie del momento? ¿O el influencer del momento? ¿La cultura caída? ¿Quién está instalando? ¿De quién te dejas vestir? ¿De quién te dejas vestir? Cuando David le dice a Saúl, no puedo andar con esto, lo que le estaba diciendo a la luz del nuevo pacto, Él es mi armadura, Él es mi fortaleza. Por eso Romanos dice, vístanse de la armadura de Dios para resistir los días malos. Hermanos, hoy es un día para acordarnos, para decir, yo no puedo andar con esto. No puedo andar con esto. Y decidir revestirme de la nueva creación, del nuevo hombre, de Cristo. Hermanos, si ocurre cruz, ocurre Dios. Si ocurre Dios, ocurre vida. San Agustín dice cuando él decide convertirse, cuando él decide tomar su cruz, cuando él decide dejar de agonizar, dijo una frase que me encantó que dice, lo que temía perder, ahora me alegro de desecharlo. Muchos pueden decir, bueno, pero ya sabes lo que le pasó a David. Ya sabes todo lo que hizo después. Muchos podrían decir, si lo vemos a la luz de este pacto, bueno, él se cayó de la gracia. No, hermanos.
cayó en la gracia. En la gracia. Hoy podemos escuchar a un mundo ofreciéndote constantemente cómo vestirte o de qué vestirte. Pero esta mañana de nosotros tiene que salir una única respuesta. La expectativa de ser vestidos por la vida del Hijo de Dios. Tenemos que rechazar lo que el mundo nos vistió durante tantos años, lo que la cultura evangélica nos vistió durante tantos años y poder decir de una vez por todas, no puedo andar con esto. No puedo volver a esos lugares. Hay un libro que se llama La Magnífica Derrota, que dice este texto, quiero leérselos. Lo que necesitamos saber no es que Dios existe, ni que hay detrás de las estrellas, sino que hay un Dios justamente aquí, en mí, vivo y fuerte, alegre, que quizás no está arriba de las estrellas escribiéndome mensajes, sino que nos envió a su Hijo, hecho carne, para atravesar la barrera de nuestra ceguera a medida de que nos vayamos moviendo en este barro hasta las rodillas, que es un pantano de miseria y maravilla llamado mundo. No necesitamos la prueba de su existencia, sino que necesitamos la experiencia de Dios en nosotros. La experiencia de la cruz transformándolo todo. Y este es el milagro que hemos recibido. Vivir por el Evangelio de la gracia. Descubrir el famoso divino entorno donde todo fue empapado en Cristo. Y se pregunta, ¿y cómo lo vivimos? Lo vivimos estando asombrados ante los rastros que Dios deja alrededor de nosotros. Porque el mundo fue empapado de Cristo. Gracia y paz a la iglesia de Cristo en esta tierra. Si quieren ir subiendo los músicos, yo ya voy terminando. Hermanos, la muerte solo es ganancia cuando el vivir es Cristo. Repetítelo, la muerte solo es ganancia cuando el vivir es Cristo, nada más. Hay una película de dos hombres grandes. Y cuando estos dos hombres grandes, uno era viudo, una especie como de app, ¿no? Y otra mujer grande que fue soltera toda la vida. Empezaron de grandes, ella sabía que él era como el viejo cascarrabia, ¿no? Del barrio. Entonces ella empieza a verlo pasar todo enojado y al principio no lo quería, pero hasta que después le da gracia. Y cuando le empieza a dar gracia, empieza a disfrutarlo. Y cuando lo empieza a disfrutar, se enamora de él. Entonces ella se empieza a acercar a él con cierto respeto, después con ciertos chistes. Y empezaron a hablar hasta que de repente ya los dos hombres grandes, casi 70 y algo de años, casi 80 años, no sé, se los veía muy grandes en la película, empiezan a enamorarse. Y tienen una primer cita y él empieza a contarle lo que fue la vida de su esposa difunta. Y él empiezan a llorar juntos, ella empieza a contarle sobre la tragedia de nunca haber conocido hasta ahora el amor de su vida. Y empiezan a hablar porque la muerte y la vida, cuando uno empieza a hacer análisis, llora mucho por lo que fue, pero también llora mucho por lo que no fue. Y lo que más nos pesa a veces fue lo que no pudo ocurrir. Yo a veces, ustedes van a ver un hombre grande acá siempre sentado, es mi abuelo Jorge. Yo a mi otro abuelo Rodolfo, el papá de mi papá, nunca lo pude conocer. Y yo tuve toda mi experiencia de abuelo, la tuve con él. Y él es mi imagen de abuelo. Y yo a veces lo veo tan grande. Y yo a veces digo, necesito anotarme cosas para hacer con él. Necesito disfrutar, si ustedes ven, yo cada vez que me subo a predicar lo abrazo, le digo que lo amo, que disfruto que me esté escuchando. Seguramente no está acá, debe estar viéndome por YouTube. Abuelo, te mando un abrazo. Y siempre me escribe ¿viste? Pero a veces digo, yo estoy seguro de cuando mi abuelo no esté más, voy a pensar en lo que no fue también. En que no lo pude llevar a ciertos lugares,
que no pude comer ciertas comidas. Y ellos en la película empiezan a hablar de lo que no fue. Y parte de lo que nunca fue ir a Roma, a la fuente de Trevi. Una fuente muy conocida. Entonces este hombre agarra todos sus ahorros de su vida y le dice, yo te voy a llevar. Y cuando la lleva a la fuente, esta mujer se mete en el agua. Y él le dice, está loca. Y hace frío, vos sabés lo que es allá Roma. Hace frío, pero un frío tremendo, de noche, de madrugada, y esta mujer se mete en la fuente. Y le decía, vení. Y este hombre le decía, no, disfrutalo vos que era tu sueño, le dice. Metete. Y ella empieza a decir, metete conmigo. Entonces él empieza a decir, pero nos vamos a enfermar. Y se empieza como a enojar él, diciéndole, nos vamos a enfermar. Estás loca, nos vamos a enfermar, mira el frío que hace. Hasta que la mujer, cuando él llega al encuentro con la mujer lo abraza, le pone su boca en el oído y le dice, ¿te importaría mucho si te morís en mis brazos ahora? Mirá tu vida. Hermano, pensá 2 minutos en el valor de la eternidad. Pensá 2 minutos en qué es lo que te está haciendo agonizar. Pensá en todo lo que fue y lo que no fue. Pregúntate todo lo que te tiene atado durante tantos años, el entorno en el cual vos decidís volver siempre. Y pregúntate ante los ojos y la revelación de Jesucristo, ¿te importaría tanto eso? Porque es el Espíritu el que Dios te lo está preguntando. El Espíritu mismo en esta mañana te está preguntando, ¿te importaría tanto morirte en mis brazos? Esta mañana. ¿Te importaría tanto este mundo? ¿Te importaría tanto ese hábito? ¿Te importaría tanto ese trofeo terrenal? Si hoy morís, hermanos, la vida cristiana consiste en decirle sí a la invitación de Cristo en la cruz. A responder esa pregunta. A responder esa pregunta. Deseo que tanto los que están en YouTube como los que estamos en este lugar vamos a alinear nuestras perspectivas y nuestras expectativas y poder responder que sí a esta pregunta, a esta invitación. Que muchos se puedan sacar su espada, su ropa y puedan ser ligados con la iglesia de Cristo. Que puedan ser ligados con el corazón de Dios. Que puedan tener una sola perspectiva y una sola expectativa, que es encontrar la vida del Hijo de Dios. De disfrutar la gloriosa derrota para poder ver un mundo empapado de Cristo. Le mandamos un abrazo muy grande a todos los que están en YouTube. Nos vemos la semana que viene.